¿Qué pasó? ¿Por qué no hago no sé, nada? no sé, no sé, no sé. ¿Qué verga es eso? ¡Ah! ¡Por ahí viene! ¡No! ¡No! Soy Travis Scott sin haber matado a 7000 personas. No, no. ¿Qué podríamos hablar de? Así en plan Shushatin full streamer, weón. Políticas. No quiero que un agente del FBI me esté escuchando y llegue Uy, hasta mi casa y me mate. Ya ¿te tengo imaginas? propósitos por los cuales vivir. No decía, tenía miedo el que vivía en Perú. Sí, sí. Estás medio lola ahí, ¿qué pasó? Sabes que cuando me concentro, soy muy mononeuronal, entonces me estoy concentrando en las publicaciones de mierda que estoy viendo en el Facebook. Terrible culo. Ah, bueno, tipo, estaba. No, estábamos aquí hablando y de repente terrible culo. Estaba viendo porno en Facebook, marico. Te la pasó en Twitter, ¿no? Porque, a ver, es Twitter, sé lo que ¡No! te digo, pero Facebook, weón. Lee el mensaje de Brian del grupo, maldita sea. A ver. Manos, me cortaron. ¡No! Mano, ¿cuáles son las...? O sea, a ver. Es Venezuela, piensa, todo es posible. Marico, pero qué rechera. O sea, literalmente no habíamos grabado durante, no sé, 3 semanas. Y ahorita Nada más. que nos pica el culo por querer grabar. ¡Ay, manos! Me cortaron el internet. Antes de seguir con el video, les voy a pedir que se suscriban al canal, es completamente gratis y se pueden desuscribir luego si quieren. También síganme en mis redes sociales en donde de vez en cuando hago el ridículo y suelo interactuar bastante con ustedes. No se olviden de darle al like, comentar, que eso me ayuda muchísimo y disfruten el video. La mía no será la primera vez que juegue Roblox, pero sí será la primera vez que juegue el juego que vamos a jugar. Y ese juego se llama Tu pija en mi garganta. ¡Ah! ¡No! ¡No! Ya, Rico lo hacía a propósito. Me quería tirar una de neutro. Claro. Bueno, pero ajá, ¿qué vamos a jugar pues? El juego se llama Forgotten Memories. Es como un FNAF combinado con The Day of Creation, más o menos. What? ¿Por qué verga me aparece mi ping? Enviados, GPU, No, CPU, receive. no. Cuenta de jugadores 2, solo amigos. Crear todo, Soy mamá. Travis. Soy Yo qui- Isley. No, no voy a ser Jay, no voy a ser negro. No voy a ser negro 2 veces. No quería ser negro otra vez. Suelta a Travis, yo voy a ser Travis. No, chúpamelo a verga. Soy Travis Scott sin haber matado a 7000 personas. No, no. Bueno, al final nos dimos cuenta que el juego era bien aburrido, así que nos pusimos a jugar juegos de backrooms. Ajá, ahora sí vamos a jugar. ¿Qué son así? ¡Mamá, huevo, corra! ¡Corra, marica! Me atrapó el chamuco. La huevona, huevón. ¿Tengo que salir en serio? No, le puedes dar a respawn. ¡Mamá, huevo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy corriendo del bicho. ¿Qué bicho? ¿Dónde estás? Pues el que te mató pa'l coño. Bellísimo. Qué rico. Sí escuché huesos tronar. Ajá, bueno, ahora corre para la mierda, porque ahorita va a venir el bicho. Hola, mierda. Hay que... ¿Cómo tomaba foto? Ni idea. Ah, fue. Sprinta, sprinta, sprinta. ¡Ay! ¿Qué pasó? No sé, ¿Por qué no hago no sé, no nada? sé, no sé, no sé, Marico, no sé, no ¿qué sé, verga? no sé, no sé, no sé. Me mataron. ¿Cuál? Joder, ¡Ah! joder. No entendía, ya me mató, literalmente no hice nada. Creo que ¿Qué no pussy? podemos correr porque si corremos nos escucha. Despecteo porque no puedo hacer nada. Bueno, voy a correr y ver hasta que algo pase. Ahorita me matan pa'l coño. La verdad no me sorprendería. Pero Me bueno, lo dice quien ya lo dice quien lo mataron al principio del juego. no tiene nada que ver. Una cosa no tiene que ver con la otra. Claro que Eso no. tiene que ver con el hecho de que seas terrible pussy. A ver. Bueno, una cosa es que sea terrible jugando y la otra es que... Y la otra es que... Se quedaba sin nada. No sabía qué decir, no sabía Bueno, qué argumentar. Tú tienes más conocimientos de las backrooms que yo, literalmente yo soy un pendejo. sí, eso es lo que iba a decir. Si esto es como el video de las backrooms, entonces la salida debe estar por acá. Que la idea de las backrooms es seguir las flechas. Ah, puede ser. No veo flechas. Ay, ay. Ahorita me sale el bicho ahí. Mira, una habitación roja, Ahorita por si sale. acaso.
Imagínate, literalmente estás sola porque yo estoy muerto. Así que rolea de que Rolea de estás que tengo esquizofrenia, tranquilo, bro, eso lo hago todos los días. sobreactúa tu esquizofrenia. Ah, verga, ¿y esto? No que muy pro en las backrooms. Sí, pero me perdí. Es Que no, pero normal. pobre. No, no es normal, porque tú sabes de las backrooms, entonces no deberías perderte. Buah. Bueno, sí. No, ¿Saben que la historia de las backrooms es súper corta? Todo empezó, obviamente, en 4chan, como cualquier como cosa cualquier cosa. turbia. Que encima esa foto estaba editada. Corté todo el mierda. Corté todo el nivel 1 de las backrooms. Realmente surgió porque un huevón editó una foto de una oficina que está, o sea, que al final creo que sí la encontraron en la vida real. Ah, verga. Joder, yo creo que sí te puedes meter, pero si te pones en diagonal. ¿Qué verga fue eso? Marico, me ¿Qué? asusté genuinamente. What the fuck. Tienes que sobreactuar tu esquizofrenia, pero no llevarla a un punto extremo. Marico, ¿qué verga fue eso? Yo lo único que sé es que aquí existen los... ¿Opa? Mira, mira, una escalera, una escalera, una escalera. No, no, no pasa nada. Yo lo único que sé es que existen los robapieles y el bicho ese negro que acaba de aparecer ahí. El Slenderman de la Hood. El Slenderman del GTA. No, boludo, ¿sabes? Esas creepypastas de GTA, boludo, un montón. Uy, Pura las historia. creepypastas del GTA son buenas. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Estaba el bicho por ahí? No, pero hay alguien muerto y no sé si eres tú o un robapieles. Como que un robapieles. Porque dentro de los backrooms existen... Me voy a poner modo virgen. No, no. ¡Ay, no! ¡Me están Sí, es un... llamando! ¿Cómo que te estás llamando? ¿A quién? Escuché un hello. Tú sigue adelante, yo te cubro la espalda y yo estoy expectando, así Ah, tú me que... puedes ver desde... Tú puedes ver lo que... Yo no puedo ver en plan lo que está atrás mío. Sí. Bueno, lo que estaba diciendo era que básicamente en los backrooms existen diferentes bichos dependiendo del nivel en... ¡Aquí es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súbete, mamá huevo! ¡Nos fuimos! Ay, no. No. Alumbra, alumbra, Ay, alumbra. sí, es verdad que tengo linterna. Este es el backroom de los tubos y luego te llevas de las piscinas. Ah, bueno, esa parte no sé. Yo flashaba el backroom este que es de electricidad, que tiene agua y es todo oscuro. Wow, Wow. 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 Sí, ahí está, ahí está. ¿Qué está qué? La salida. O la entrada, quién sabe. ¡Ay, no! ¡Una pool room! ¡Una pool room! ¡No! Esa es la que te dije, la del... ¿Qué verga es eso? ¿Qué vergas qué? ¿Qué vergas qué? ¿Qué vergas qué? ¡Mira eso! ¿Qué mierda es eso? Aquí se están sacando unos bichos, pero del culo, weón. Corre, 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 corre. ¡Ah! Yo sé que en las pool rooms lo que siempre te dicen es que nunca te metas en el agua, pero no pensé en algo más que tirarme ahí. Así que tengo que correr. ¡Ah! El Nada, bicho está a tu izquierda, el bicho está a tu Sí, sí, izquierda, sí, así ahí que... veo. Me hicieron terrible jumpscare, bro. Joder, me Mm, cansé. ¡Qué paja! ¡Corre, huevón, corre! No, no te sigue nadie. Sigue, tú sigue. Mira las válvulas, creo que tenías que hacer algo con las válvulas. Ah, bueno, ahí. No, 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 ahí viene, ¡Ahí ahí viene, viene. corre! ¡Mamá huevo! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! Para. ¡Mamá huevo, deja de perseguirme, por Dios! Yo sé que hay más gente que cayó en esta mierda. ¡Opa! ¡Ah! No viene nada. Pensaba que eso era un grito de algo, no tengo ni idea de qué coño fue lo que agarré, pero agarré algo ahí. Está todo Así es, oscuro. muchachos, si en algún momento entran a una pool room, lo menos que deben hacer es entrar en el agua. Mira, no, para ¿qué? El bicho. Uy, ahí viene el bicho. Ahí viene el CR7, ahí viene el... Sí. O sea, ahí viene el siu. Mira, 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 una puerta a tu derecha. La Yo, válvula, ¿se what puede the hacer algo fuck? con la válvula? ¿Se puede? No, no se puede, no se puede. No, sí, no, sí, no, no. Ok, no tengo ni idea de lo que hice. Ay, todavía. Lo bueno que la persona que hizo la vaina de los pool rooms no lo hizo tan realista, porque si no, me metía en el agua y una insta-kill de una. Mira, ahí está la válvula. ¿Qué se hace con la válvula? No tengo idea. ¡Ay! Pero- ¡Por ahí viene! ¡Por ahí viene! ¡No! ¡No! No, es una estrella de mar, literalmente. Joder, una estrella de mar recién cagada será. Después de aquí nos quedamos haciendo shushating básicamente porque mi amigo estaba grabando conmigo a mitad de un parque, entonces se quería ir a su casa. Así que bueno, disfruten el shushating de él yendo a su casa mientras me está hablando a mí. O sea, así un chiste todo racista, va, no era racista. De la racista porque tú eres negro. Tú tienes el pase N. No, no, sí. Ay, pero no lo digas. Si tanto dice que no lo es, ¿para qué lo dice?
Sí, eres merecedor de la parada. De la palabra N, marico, la una N palabra. dislexia, weón. Eso fue algo que me pasó hace como semana en el trabajo, boludo. Literalmente yo estaba repartiendo lo más normal. En la tienda estaba una señora y su sobrina, hija, no sé qué era, nieta. Entonces yo estaba hablando con la muchacha en lo que la señora me terminaba de atender y pues nos estábamos riendo la chica y yo y la señora así súper cool de la nada llega y dice, ustedes hacen una linda pareja, ¿por qué no se casan? What? Ah, Cualquiera. señora, hija, ¿qué tal? No sé qué, que mírese que se están riendo. Y le dije, señora, solamente le dije un chiste para que riera. Tampoco se lo tome tan personal. Y la chica toda nerviosa, full roja, boludo, parecía un tomate. Y yo, Claro, bueno, ya, pobrecita. ya me puede dar el dinero para irme. Le dije así, pero ya cambiamos de conversación. Y me dijo, pero sí deberían conocerse. Y nos quedamos mirando como, de, bueno, loca. Si nos ponemos a hablar así de historias todas turbias acerca de señoras raras, yo me acuerdo que antes, cuando yo vivía en el estado que yo vivía antes en Venezuela, no me voy a doxiar, hay una señora en el edificio de al frente, porque éramos como una residencia. Entonces, no sé si era en el edificio de al frente o en el mismo edificio mío, pero en otro apartamento. La señora era conocida como la loca de los perros, básicamente porque ella era la que le daba comida a todos los perros que estuvieran cerca del edificio. Y o sea, era buena la intención, pero lo malo era que pues atraía a todos los perros de la calle y algunos eran agresivos, entonces era como que... Pero una vez, corté, en esta vez yo no estuve, pero mi mamá sí, entonces ella me cuenta que hubo una vez en donde un perro gritó de la nada cuando mi mamá y unas señoras que vivían en el edificio también estaban abajo porque había como una sala de fiestas y eso. Entonces el perro gritó y nadie sabe de dónde putas vino ese perro, pero el perro gritó de la nada y en eso la señora se asoma por la ventana de su apartamento y empieza a gritar: ¡hijas de puta! Y le empieza a gritar un montón de cosas más cuando nadie había tocado al toche perro, weón. Y era re loca. Y encima era re Karen también. Se saben que Karen es de los gatos, ¿no? No, pero es que Karen, la definición de una Karen en general, o sea, aparte de que, ajá, está relacionado a los gatos, también es porque las Karen son de estas personas que es como a la mínima que pase algo, son de las que dicen, déjame hablar con tu manager para que te despidan, ¿sabes? O son súper racistas o cosas así. Y no, era re fastidiosa. Eso es una cosa mala de vivir en edificios, tú. Que es como, o sea, hay tantos tipos de personas distintas que es como, no sé, o sea, te puedes encontrar una loca toda trastornada porque encima tampoco es que se veía que estaba bien mentalmente aparte de eso. Porque sí, yo también soy muy de proteger a los animales y a los perros y si fuese por mí yo le diera toda mi despensa a los perros de la calle. Pero es como, te vas a poner a gritar así cuando nadie tocó un maldito perro, es como, aló. Y no sé, si me pongo a decir story times de lo que me ha pasado en ese edificio, me quedo aquí como 20 horas porque literal, o sea, en ese edificio fue muy raro porque había todo tipo de Karens, habían gente súper bruta, gente que no quería pagar, o sea, de todo, boludo. Hubo una fiesta, una fiesta de un chabón que había cumplido 15, o sea, ni siquiera había cumplido 18, había cumplido 15 y la mamá le trajo strippers a la fiesta. Bueno, terrible. Yo, o sea, encima yo presencié eso porque yo tenía como 8 años, creo, y nos habían invitado a la fiesta, boludo, porque claro, nadie se imaginó que eso iba a pasar, pero las fiestas allá duraban como hasta las 10 de la noche. Entonces, como a las 9 llegaron las strippers con un chabón y yo de ¡fua! Terrible. Pobrecito, o sea, literalmente era un pelado de 15 años ahí con su mamá y como con 20 adultos más mirándolo mientras que una chama le estaba poniendo el culo en el pipi. O sea, No, tipo, pobrecito, madre trauma.